Hola, buenas. Venimos a presentar el trabajo 4-02, en el cual vamos a explicar cómo se transforma un material desde los minerales hasta los materiales finales. Bueno, voy a empezar a explicar más o menos lo que sería el aluminio. El aluminio es uno de los pilares fundamentales de la ingeniería y de todos los materiales en sí. El aluminio se obtiene a partir de varios minerales, pero el más comúnmente usado es la bauxita, que es un material que tiene un muy alto porcentaje de aluminio dentro de su forma mineral. Así como la bauxita, tenemos la gipsita, la bohemita y demás. Vamos a pasarlas un poco por arriba para no perder mucho tiempo. Vamos a empezar con la extracción de los minerales de aluminio. Los minerales de aluminio generalmente se buscan en minas a cielo abierto, en las cuales se encuentra y se separa la bauxita de los distintos minerales o materiales que nos interesan, que vendrían siendo residuos. Entonces se separan y se ponen en vagones para transportarlo directamente hacia la fábrica. Como podemos ver, en el sistema, lo que hace, después de venir de los vagones hacia la fábrica, se pasan por varios filtros, se dividen en secciones para dividir los materiales, para medir el tamaño del mineral, porque el tamaño de los minerales va a perjudicar o mejorar su paso por el triturador, ya que el triturador tiene un límite de tamaño en el cual el tamaño de los minerales van a pasar. Va a pasar por el seleccionador de tamaño, va a pasar por el triturador, en el cual se va a achicar su medida, se va a triturar lo que más se pueda en ese momento, va a pasar por la etapa de lavado, que es en el cual se lava todos los restos de la bauxita, se limpia y se deja escapar por una válvula que tiene a la orilla, en lo que sacan la arcilla, la tierra y todo lo que no nos interesa, nos deja pelado el mineral. Después de ahí se lo seca, se lo pasa por la chimenea y por un horno rotativo que lo que hace es secar el mineral y eliminar en mayor proporción la humedad que contiene. Bueno, se pasa por la chimenea al horno rotativo, acá hay una llama y es como una sierra circular que también ayuda a reducir el tamaño del mineral y se va pasando por distintos filtros, se pone en un vagón, en una tolva y se mueve a la instalación de afino. Bueno, acá tenemos escrita la explicación más o menos de todo lo que yo dije. Bueno, acá hay otro tipo de circuito en el cual ya va más para el lado del afino, que empieza desde la bauxita triturada, se empieza a mezclar con cal triturada, con ceniza sódica, con agua caliente. Se hace una mezcla muy parecida a la soda cáustica o soda cáustica en todo caso, y se introduce todo en un tanque, que se llama un tanque de digestión, en el cual se elimina la mayor cantidad de impurezas dentro del material y se le busca reducir muchísimo más aumentar la pureza del mineral lo máximo posible. Del tanque digestor se va a un proceso, a un reductor de presión en el que se van a ir limpiando todo el material, se pasa por un lavado y por un filtro de prensa, que es también rotativo, que lo que hace es apretar y estrujir el mismo material. Luego se pasa a la refrigeración, a una torre de secado en el cual se empieza a secar, después empieza a pasar por aire comprimido, entra la cuba de precipitación para filtrar lo máximo posible el mineral y ya se empieza a pasar por el lado de los espesadores. Los filtros, se quema, hace quemado por gas, se calienta con llama a presión, se mete en hornos.
un proceso de temperaturas hasta que resulta en sí un polvo de aluminio completo. Ahora vamos a explicar el proceso del diagrama de Haller-Urey, en el cual tenemos un cubilote o una caja de carbono resistente y refractario por dentro, en el cual se le agrega la alúmina, y se le agrega criolita también arriba para tratar de reducir su temperatura, y se le incrustan, por así decirle, unos electrodos de carbono también que funcionan como ánodos, y en este caso la caja funciona como un cátodo, y por la diferencia de temperatura lo que hace es perder electrones y a la vez perder temperatura en la alúmina, y por la diferencia de temperaturas las impurezas y todos los residuos suben a la superficie, y lo dejando solamente la alúmina pura por debajo, que se filtra por esta valvulita y se decanta, por así decirlo. Para agregar un dato importante, lo que tenemos que explicar de este sistema es que los ánodos, que son esta especie de electrodos de carbono, se van consumiendo. Cuando se van consumiendo, estos electrodos lo que hacen es liberar monóxido y dióxido de carbono gracias al oxígeno que se transfiere directamente desde la alúmina. El dato importante de esto es que esto hacía tardar más a la industria, ya que tenían que frenar toda la máquina para cambiar los electrodos uno por uno para que siga funcionando. Bueno, ahora vamos a explicar la tecnología de Sodeburg. La tecnología de Sodeburg se basa otra vez en un cubilote en el cual se le pone aluminio y criolita, así como se ve, y en el cual se le agrega los ánodos de carbono en simples electrodos finitos, en los cuales tienen ya su ánodo fijo, en el cual se va a ir consumiendo. La diferencia junto con el de Haller-Urey es que el de Haller-Urey frenaban todo porque las varillas estaban tocando, eran varillas metálicas que tocaban el ánodo de carbono, y para poder rearmarlo, por así decirlo, para volver a ponerlo a funcionar, llevaba mucho tiempo, mucho trabajo, frenar la máquina, desarmar, mucho lío. En diferencia de esto se le largaban los ánodos al cubilote, y en el momento en el que se van consumiendo se le van agregando más, lo que hace que la fábrica y la industria no pare de movilizarse. Y bueno, y acá se nota el producto, bueno, la criolita, y bueno, y ahí está todas las partes necesarias. Ahora, para terminar con el tema del aluminio, vamos a analizar los distintos hornos que se pueden utilizar. Obviamente, como recién explicamos, el horno de electrolito Haller-Urey es el que se produce para fabricar en sí el primer aluminio. La primera fase de transformación se hace con ese horno. Pero después tenemos hornos de crisol basculante, horno de herrero y de horno de inducción, que bueno, son para ya fundir en mayor cantidad, fundir aluminio que ya pasó por su primera fase o por su primer fundido por Haller-Urey. Pero bueno, eso sería lo más importante y lo mejor explicado de aluminio. Bueno, el siguiente es el zinc. El zinc, lo que tiene de importancia este metal es por su amplia aplicación que tiene, que por ejemplo en galvanizado, en aleaciones, por ejemplo el latón, en baterías o en algunas composiciones químicas. Mayormente este se obtiene mediante minerales sulfurados, mediante un proceso, mediante dos procesos, que es el pirometalurgia y el otro es hidrometalurgia. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta del zinc es que históricamente, o casi siempre, fue muy difícil de obtener.
difícil de obtener, no en el sentido de que es una tierra rara o algo, sino por su muy bajo punto de ebullición. Fue muy complicado la obtención de este en hornos convencionales para su obtención. Por eso, más adelante se va a ver el alto horno, que hay un alto horno específico para él. Bueno, como dije, los diferentes o los principales minerales por los cuales se obtiene el zinc es la blenda, que la blenda es también conocido como zinc sulfurado, que, como por así decirlo, es el mineral más importante. Luego tenemos la marmatita, que es como un derivado de la blenda, pero con la diferencia que es una composición ferrosa con zinc. Luego tenemos la mitosonita, que es ya un mineral de zinc carbonatado, más o menos. Bueno, después las rutas industriales o las formas de obtención, hay dos grandes familias. Uno de los procesos es la pirometalurgia, que lo que hace todo este proceso es que toma la blenda y la rostea. Lo que nosotros llamamos rostear es calentarla o se calienta con alta presencia de oxígeno, lo que convierte el sulfuro de zinc en óxido de zinc y dióxido de azufre, que luego reduce el óxido de zinc para así, con el coque en el horno a altas temperaturas, o bueno, en el horno con alta temperatura y con coque, para obtener el zinc como tal en forma metálica, para formar en sí, o esto lo que provoca es que se condense el vapor, para así resulte una mejor obtención del zinc. Luego está la hidrometalurgia, que consta de cuatro etapas. Está la lixiviación, purificación, electroobtención y fundición o colada final. Lo primero que hace es que la lixiviación reduce o disuelve el óxido de zinc en un ácido sulfúrico para formar sulfato de zinc. Luego el licor, por así decirlo, para eliminar o para que se purifique se utiliza diferentes métodos, diferentes cementaciones o métodos para eliminar impurezas, por ejemplo el hierro, el cadmio y el cobre. Luego en la electroobtención se pone el zinc, se deposita en cátodos mediante electrolisis del licor purificado. Finalmente obtenemos el zinc metálico y se funde y se moldean lingotes producidos finalmente. Lingotes producidos finalmente. Algo que podemos recalcar es que en esta obtención, o la obtención de la electroobtención, el nivel de pureza del zinc es de un 99,925%. Es muy alta la pureza, a eso quiero llegar. Y bueno, después tenemos los hornos asociados, que bueno, el horno asociado es el alto horno, que con la diferencia que los altos hornos convencionales que nosotros estamos comúnmente relacionados, este está modificado para la obtención de zinc. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es diferente a los altos hornos normales que nosotros tenemos? Es diferente porque a la hora lo que nosotros obtenemos o el producto que tenemos que obtener es que está en diferentes fases. En sólida y líquida están conviviendo o comúnmente lo tenemos mezclados como tal, para poder la obtención del zinc, para su obtención o para su separación adentro de este. Y más o menos sería eso, ya que ahí salen los porcentajes de diferentes gases que hay en el alto horno. Y bueno, y este es más o menos un proceso de cómo la obtención, que como tal es un alto horno normal, únicamente con las modificaciones que dije anteriormente para la obtención del zinc. Bueno, el siguiente material que nos queda es el estaño, el cual se extrae principalmente de lo que son el mineral de cassiterita, que es el óxido de estaño, y de la estanita, que básicamente son sulfuros de estaño que contienen cobre y contienen hierro, pero son otro mineral. Para purificar el estaño hay distintos procesos
básicamente es, mediante las propiedades magnéticas de los materiales, se separan lo que son las composiciones ferrosas del material propio que es el óxido de estaño. Entonces, para esto se aprovechan las propiedades magnéticas del hierro. Después, hay otro proceso que se llama proceso de flotación, en el que básicamente se agregan aditivos a un mazo de agua con estos minerales, y básicamente lo que son los minerales de estaño se meten dentro de burbujas de agua, de aire o espuma generadas por el aditivo, y todas las otras impurezas que hayan quedado de los procesos anteriores se caen al fondo, y lo que queda arriba es el mineral que puede ser utilizado para procesar. Luego está el procesamiento pirometalúrgico, que en este hay varias etapas. La primera etapa es la tostación oxidante. Esto es una etapa que se hace, es como un pretratamiento. Lo que se hace es calentar estos minerales para sacar humedad y para oxidar los sulfuros. Como dije antes, uno de los minerales que se utilizan tiene sulfuros de estaño, entonces este proceso es justamente para eliminar esos sulfuros. También lo que se hace es volatilizar otras impurezas, como por ejemplo el arsénico y el antimonio, que también están presentes en algunos de estos minerales. Para esto, lo que se utiliza básicamente son los hornos de reverbero o de lecho fluidizado. Estos hornos lo que hacen particularmente no es calentar el material y fundirlo por contacto directo con el combustible, sino lo que hace es por rebote de los gases. Bueno, el rebote de los gases en estos hornos básicamente funden el material y al no tener contacto con el combustible tienen menos impurezas. Después está la reducción carbotérmica, que básicamente el mineral que ya fue pasado por el proceso anterior, lo que se hace es se le agrega el coque, que son agentes reductores que contienen, se llaman fundentes, que contienen óxido de silicio y carbonato de calcio. Que esto lo que hacen es reaccionar con las impurezas y formar escoria que se separa y queda en la superficie. Este proceso se hace de 1200 a 1300 grados centígrados. La principal reacción es, como se ve acá, los óxidos de estaño básicamente reaccionan con el carbono del coque y generan estaño puro y dióxido y gases que son dióxido y monóxido de carbono. Para esto se utilizan también los hornos de reverbero o hornos eléctricos, hornos de arco eléctrico. La diferencia es que el horno de arco eléctrico genera muchísima más pureza del material, ya que los hornos, como es por inducción eléctrica, solamente actúan con, digamos, las partes metálicas de estos minerales. Después sigue el afinado, que básicamente lo que se hace es someterlo a diferentes etapas en las que se le sacan algunos elementos más complicados de extraer, como por ejemplo restos de cobre, restos de plomo, restos de hierro, arsénico y el antimonio que pueden haber quedado. Para esto se hace lo que es la licuación, que básicamente, aprovechando las propiedades de fusión del estaño que tiene temperatura bastante baja, lo que se hace es elevar la temperatura del estaño hasta un poco más solamente de su punto de fusión. Entonces el estaño se derrite, se funde, queda en el fondo y arriba quedan todas las impurezas que tienen un punto de fusión mucho más alto. Después, el otro proceso es la oxidación selectiva y decantación de escorias. Esto lo que se hace es que mediante la adición de fundentes, como antes con el coque, o con oxígeno, lo que se hace es oxidar el resto de impurezas que quedan en el material. Otra vez, como en uno de los otros procesos, el arsénico y el antimonio. En el caso particular del estaño hay mucha presencia de arsénico y antimonio. Entonces, una vez que el coque reacciona, digamos, esos forman óxidos y todos se forman una escoria superficial. Después viene la electrorefinación, que básicamente
se hace con una celda electrolítica, en la que se usa un ánodo que se utiliza el mineral, que es el estaño crudo, y después del cátodo se utiliza una placa de estaño puro, que básicamente lo que hace es por un proceso de placas electrolíticas, básicamente el estaño crudo pasa a la placa de estaño puro y se quedan todo el resto de impurezas. En estas celdas, aparte del ánodo y el cátodo, también lo que hay está el electrolito, que básicamente es una solución de la combinación de un ácido, en este caso se usa ácido sulfúrico, con lo que es sulfuros de estaño. Los hornos y equipos que están asociados a básicamente la transformación del estaño son los hornos de dotación nombrados anteriormente, que son los de reverbero o fluidizado, que básicamente su uso principal es la eliminación de las impurezas, sulfuro, arsénico y antimonio. Después están los hornos de fusión, que también se utiliza el de reverbero, o los hornos de arco eléctrico, o los crisoles, que los crisoles son de material refractario para poder calentar a la temperatura, que básicamente para lo que se usan es para la obtención del estaño crudo líquido. Después se usan las celdas electrolíticas para el afinado, en el que estaba el ánodo y el cátodo, y sistemas que lo que hacen es capturar y tratar los gases que liberan en todos los procesos, que la mayoría de esos gases son sulfuros, son antimonios, que están en forma de gases y suben a la superficie. Después hay unos subproductos que se generan, como por ejemplo generan óxidos de azufre y otros óxidos volátiles, básicamente por el proceso de purificación, que son el óxido de antimonio y óxidos de arsénico. Después está el material, de magnesio, que básicamente sus minerales principales son la magnesita, la dolomita y la carnalita. Particularmente, este material, los minerales suelen ser minerales que están hidratados, no son óxidos puros. Sus métodos de obtención son normalmente por dos procesos. Está el proceso de electrólisis, que básicamente se utilizan celdas electrolíticas, y también se utiliza el proceso de Pillion. La diferencia de estos procesos que tienen es que el proceso de Pillion es un proceso que es mucho más, a lo mejor tarda un poco más, es mucho más económico, y lo que tiene es que ocupa un espacio importante. Pero el proceso de electrólisis es mucho más compacto, genera una mayor pureza, pero el problema que tiene es que es un costo muy elevado. Normalmente que requiere de mucho más costo eléctrico, mucho más costo de mantenimiento. En el proceso de electrólisis lo que sucede es que se parte de son cloratos de magnesio. Este clorato de magnesio se disocia entre la electrólisis y genera el magnesio líquido puro y gas cloro. Este proceso se hace a unos 680 a 750 grados Celsius con los ánodos de grafito. En el proceso Pillion, la dolomita, digamos, se hace lo que se hace es calcinarla con lo que son los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. Y básicamente con una mezcla que se llama ferro-siliciosa, lo que hace es disociar digamos, lo que son los óxidos de magnesio, y genera silicatos de calcio y el magnesio puro en forma de gas. Este magnesio puro en forma de gas lo que hace después es que se hace un proceso de decantación. Bueno, la parte final del proceso de Pillion, lo que pasa después de que se funde se mezcla este magnesio y se genera el magnesio gaseoso, lo que hay que hacer es básicamente el magnesio gaseoso se escapa de lo que es el horno y se condensa en una especie de sala o de espacio que está refrigerado, todo con el fin, primero obviamente, de que se condense
magnesio gaseoso y también con el fin de que se evite la oxidación de este magnesio, porque ya que a altas temperaturas todos los materiales son muy reactivos, son muy propensos a generar los óxidos de vuelta. Los hornos asociados son el horno todos los hornos que son empleados en la ruta de frío, como por ejemplo el horno de calcinación, que es en el que se mete la domínguez de magnesita y se producen los óxidos de magnesio. Las condiciones típicas son de 1000 a 1100 grados centígrados. Después están lo que se llama protones de reducción, que básicamente agarran el óxido de magnesio con la mezcla ferro-siliciosa en una baja presión, o lo que se llama en un vacío parcial, entonces se hace reducir el magnesio en forma de gas y después condensado. Las condiciones típicas de esto es de 1200 a 1250 grados a una presión de 0,1 a 1 pascal, o como dije antes, un vacío parcial a tiempos de bastantes horas. Después está la cámara de condensación, que es con la que se condensa el magnesio gaseoso, y básicamente la función es recolectar este magnesio y generar lo que es la fase sólida, enfriándolo. Acá dice que las condiciones típicas son paneles refrigerados por agua o sistemas criogénicos locales. Como dije antes, todo esto es para que no se formen los óxidos por lo tan reactivo que es el material de esas altas temperaturas. Después están los hornos deshidratadores y evaporadores, que básicamente lo que hacen es secar todo lo que son minerales para que queden los cloruros de magnesio necesarios para la etapa de la electrólisis. Estos, como la mayoría de procesos de materiales, los hornos de secado normalmente son hornos rotatorios que tienen una inclinación y se van pasando por todo el horno hasta que llegan a la forma de polvo. Aquí dice que las condiciones típicas son de 240 grados solamente para lo que es una atmósfera seca, para eliminar lo que es humedad y evitar la hidrólisis. Después están los hornos de la celda de electrólisis, y esta celda es la misma que fue la que se nombró en el proceso, que es donde ocurre la disociación de estos polvos que aparece el gas cloruro, que es cloro 2, y después aparece el líquido, magnesio líquido. Después están los hornos de fusión y crisoles, que básicamente lo que se utilizan son los hornos inductivos. ¿Por qué? Porque los hornos inductivos lo que hacen es generar una mayor pureza del material y ajustan lo que son, lo que permite es ajustar de mejor manera los hallantes que va a tener este material o controlar las impurezas. Las condiciones típicas son medianamente altas, son 650 grados centígrados, que es mayor el punto de fusión. Esto se utiliza normalmente en la atmósfera inerte, porque el material es tan reactivo en esas condiciones que buscaría formar óxidos de vuelta. Aparte que se utiliza para evitar posibles combustiones y todas esas cosas. Las condiciones generales para diseñar los procesos de esta obtención de magnesio normalmente siempre son las mismas, que son bajas presiones y atmósferas totalmente inertes, porque este material es muy reactivo. Después sigue el material, y el último es el titanio, que este material tiene como mineral principal lo que se llama el rutilo y la himetita. Que básicamente uno es el que se llama el titanio ferrita, básicamente porque es óxido de titanio con hierro. Y después el rutilo, que el anterior nombrado, es solamente óxido de titanio, que es el que tiene mayor cantidad de titanio en su composición. Para obtener el titanio son dos etapas principales, que es la etapa de carbocloración, que básicamente lo que se hace es añadirle a lo que son los óxidos de titanio carbono y gas cloro. Todo para que este material reaccione y forme unos gases que serían son gases de titanio con cloro, serían como un cloruro de titanio en forma de gas y generan el dióxido de carbono.
Lo que tiene este tetracloruro de titanio, que en forma gaseosa, esto no hay que decir, tiene 90% de titanio, de óxido de titanio. Después está el proceso de Krull, que básicamente lo que se hace es, con el cloruro de tetracloruro de titanio más el magnesio, generar lo que se llama una reacción de deslizamiento simple, en la cual a una temperatura de 425 grados lo que ocurre es que se disocia el cloruro, se mezcla con el magnesio, entonces los resultantes, digamos, los productos son el titanio puro y el cloruro de magnesio. Básicamente este proceso se lleva a cabo en unos reactores cerrados que están hechos inoxidables, todo para mantener unas altas temperaturas y sea mantener lo que es la atmósfera inerte y que no aparezcan impurezas. Después los productos que salen de acá son cloruro de magnesio y lo que se llama esponjas de titanio, que sería el titanio puro, que tiene un 99,5 a un 99,7 de